tren, tantas canciones que hablan de trenes, ¿no? De pedir deseos cuando pasa el tren y tantas otras cosas. Sin embargo, no es una celebración del todo la de los uruguayos con respecto, sobre todo, al comienzo de las obras de la ferroviario, ¿no? Del ferrocarril central. Del ferrocarril central que comenzó la semana pasada. Siguen habiendo todavía un montón de dudas, un montón de preguntas y ahora también denuncias de vecinos que ven expropiados sus terrenos, sus casas. Y esto genera también toda una situación bastante tensa. Serían unos 10.000 ciudadanos cuyas casas se verán afectadas justamente por la construcción de este ferrocarril central. Pero vamos a corroborar toda esta información con Eduardo Lust, que es grado 4, profesor de Derecho Constitucional y que asesora además iniciativas ciudadanas para que el tren de UPM justamente, no los perjudique. Por decirlo de alguna manera, lo vamos a aclarar mejor. ¿Cómo le va, Luz? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, se comenzaban las obras, se anunciaba el inicio de las obras de este ferrocarril central la semana pasada, y sin embargo algo que podría ser, una buena noticia para el país, por la infraestructura, sobre todo por la inversión millonaria que esto implica para el Uruguay. Siguen habiendo todavía un montón de preguntas y sospechas y dudas en torno a todo lo que tiene que ver con este tren, que no sabría si usted lo califica como el tren de UPM o si, como dicen las autoridades, hay que corregir y hablar del ferrocarril central para el país y no asociarlo únicamente a la empresa. Pero bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es el tren de UPM, porque el tren es de UPM, lo dice el contrato. O sea, no lo digo yo, que soy un simple profesor. El contrato que se firmó entre el gobierno uruguayo y la empresa dice que Uruguay construirá la infraestructura ferroviaria para el tren de UPM, porque las maquinarias, los vagones y el personal lo va a traer UPM del exterior. O sea que el tren es de UPM, las vías son de uruguayas. Y para poder circular por esas vías, eso lo dice el contrato. Además yo con mi hija, ya que hablaban del sueño de los niños, hoy mi hija es grande. Pero siempre digo, a la lectura me remito. Cuando usted se remite a la lectura, a no ser que es un problema de interpretación de palabras, es muy fácil sostener una posición. Entonces yo me remito a la lectura del contrato, como empecé hace un año. Y qué contrato polémico ¿no? Donde, se habla de confidencialidad, de información que no fue de alguna manera difundida por las autoridades, como parte también, y con derecho a hacerlo, digamos, en el contexto de las negociaciones. Hoy por hoy, ese contrato para usted, ¿qué es lo que más le preocupa, que está implicando para los uruguayos? Bueno, hay muchos temas. Lo primero que quiero decir es que todos los estados se plantean fines a cumplir. Eso está en todos los estados del planeta. El estado tiene fines. Para cumplir esos fines, que son, no le voy a hablar de los fines ahora, pero por ejemplo, la salud pública, la educación, la seguridad nacional, todos son fines. El Estado tiene herramientas para poder cumplir los fines. Esas herramientas son las funciones del Estado. Entonces, cuando el Estado se plantea fines, de pronto usted está de acuerdo con un fin o no. Pero eso queda en el ámbito personal de cada uno porque la gente eligió en forma legítima un gobierno, de manera democrática. Y usted puede decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto o estoy de acuerdo, pero es lo que la gente quiere. Entonces, en un Estado de Derecho como el nuestro, está bien que así sea. Entonces, todos los estados se plantean distintos fines. Por ejemplo, hace muchos años atrás, la Constitución dice que el Estado combatirá los vicios sociales mediante la ley. Es un artículo de la Constitución. Entonces, muchos gobiernos creyeron, por ejemplo, creen que la droga es un vicio social y lo combatían persiguiendo a los traficantes de drogas y a las ventas de drogas. Luego, con los años, viene otro gobierno que cree que hay que hacer eso, perseguir, pero también abrir un espacio en el cual se pueda vender ciertas drogas con cierta reglamentación en la farmacia. Es decir, que el Estado cumple sus fines con las herramientas que tiene. El problema de este contrato es que está bien que el Estado tenga como fin, y no lo digo yo, la teoría del derecho dice que tener un ferrocarril central y refundar, digamos, el aspecto ferroviario nacional. Pero tiene que hacerlo con las herramientas que el derecho le permite. Si él lo hace con herramientas que el derecho no le da... ¿Qué es lo inconstitucional, para ir al grano, digamos, bueno, concretamente acá hay muchos. Primero, los que firman el contrato, esto es un tema un poco técnico, de pronto los voy a aburrir, pero los que firman el contrato son los secretarios del presidente. O sea que en representación del Uruguay firman los secretarios. Los secretarios del presidente
son funcionarios públicos que no pertenecen al Poder Ejecutivo, pertenecen a la Presidencia de la República, que es un órgano distinto al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, si el contrato lo aprobó el Poder Ejecutivo y lo negoció, entre comillas, del Poder Ejecutivo, no puede designar a personas que no integran ese poder para que lo firmen. Pero usted está diciendo que los ministerios que están involucrados en esta obra no participaron de esas negociaciones. Bueno, El Ministerio de Transporte, si no está la firma de todo el Poder Ejecutivo, de los ministros. Participaron todos los ministros, porque este es un proyecto que me imagino abarca todas las áreas. Pero el contrato los ministros no lo firmaron, ni el presidente de la República lo firmó. El Poder Ejecutivo emite un decreto en el cual, un decreto de 3 artículos. En el artículo primero aprueba el contrato de noviembre del 17. Recuerde que en abril del 18 se cambió. En noviembre del 17 aprueba un contrato. En el artículo 2 designa a quién lo va a firmar el contrato. Ahí podría haber designado a alguno de los ministros. Debería haber designado a alguno de los ministros. Por ejemplo, el de Economía, el de Transporte, ¿no? Sin embargo, designa funcionarios que no pertenecen al Poder Ejecutivo. Y el artículo tercero, que es uno de los más graves, por decirlo de alguna forma, si bien esto es todo muy sospechoso, le permite a los secretarios del presidente realizar modificaciones al contrato si en el contrato se encuentran diferencias. Si en los contratos se encuentran diferencias. Es decir, que los secretarios pueden realizar cualquier modificación porque... ¿Quiénes serían los secretarios? El doctor Toma, el doctor Roballo y el economista García del OPP. Esto es un problema, a ver, es un problema en los contratos, porque yo pienso, las grandes obras del país se realizaron expropiando gente. Sí. Rutas, el estadio, Cabo Polonio, lo que está pasando, la RAM, yo supongo, ¿no? Y por eso el Estado se da esa herramienta. Y está la bien expropiación, claro, está muy bien. ¿Cuál es el problema acá? Más allá de lo particular de las personas que se tengan que mudar, que dejar las casas. Algunos se verán beneficiados porque las casas que no le hubieran vendido a nadie, hoy se la venden a alguien. Otros se verán perjudicados porque las casas que tenían un valor, por ahí ese valor baja. Pero ¿cuál es el problema sustancial, ¿no? de esta historia? Porque lo que estamos viendo es algo relativamente normal, ¿no? En las grandes construcciones de cualquier país. Claro. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema con el tren? Bueno, el problema con el tren es lo siguiente, que el Estado expropia está muy bien. Sí. Artículo 32 de la Constitución. El Estado, para realizar los fines generales, puede expropiar a los particulares. Es decir, si hay una obra que nos conviene a todos, pero hay un particular que tiene el bien, el Estado pagándole lo que vale, se lo expropia, aún contra la voluntad de él. Ahora, dése cuenta que en este caso el Estado va a expropiar alrededor de 600 padrones. De Paso de los Toros a Montevideo, 600 padrones, que son más o menos 30 millones de dólares la expropiación. Ahora, según cifras oficiales, el tren va a afectar a 9.000 padrones. 9.000, o sea que hay 8.400 padrones. Además de esos 600 que yo le digo, muchos son rurales, son franjas rurales. Cifras oficiales que dicen que afectan a los padrones. Es decir, lo que dice el gobierno, sí, de acuerdo a lo firmado, que va a afectar ese tren, claro, la vía. Va a afectar unas 40.000 personas. Estamos de acuerdo en que el concepto que nosotros tenemos de tren y locomotora es bastante anticuado. Sí. Quiero decir, cuando uno piensa que le va a pasar un tren al lado de la casa o a una cuadra de la casa, tiembla. Sí. Porque vas a temblar seguro. ¿Sabes lo que pasa? Que en este caso, que es lo que a mí me hace ruido, la verdad, yo respeto todo lo que dice y sobre el tema no me puedo poner a discutir constitucionalmente con el doctor porque es una eminencia y yo soy un simple lector. No soy una eminencia. De ese punto de vista, creo que entrar en ese grado de discusión es importante. Lo que pasa es que acá en el Uruguay se parte del precepto que la vía está y que el tren no va a pasar. Entonces, cuando se reactiva la vía y empezamos a ver que el tren va a pasar, ahí nos vemos afectados. Bueno, en realidad, si está la vía, es para que pase un tren, no para que sea un efecto decorativo de la ciudad. Claro. El problema es que ahora que vamos a decir, el tren va a funcionar como funcionaría en cualquier parte del mundo, ahora hay gente que se ve afectada. Yo entiendo la gente esa que se ve afectada, que le cambia todo el valor de la propiedad, pero no es que la vía se vino a instalar ahí. No. La vía ya está funcionando. Pasa una vez cada muerte obispo, como se dice vulgarmente. Sí. Pero bueno, ahora va a pasar todos los días con mucha mayor frecuencia. Y Bueno, lo que, pero el tema perdón, para redondear, y además un tren de primer mundo, supongo. Sí, pero el tema es así. Los trenes de carga en el mundo van por fuera de las zonas urbanas.
Este tren pasa por la zona urbana. Pero la vía ya está. Sí, la no vía es que la van a instalar en la zona suburbana. Esto es al revés. Nadie se queja, por ejemplo, cuando un balneario, alguien compra el padrón, el balneario no lo conoce nadie, no está de moda y después, porque se pone de moda, le sube 300 veces el valor de la propiedad. Esto es al revés. Bueno, Si yo fuera un afectado, estaría triste, molesto, estaría triste y molesto. Pero es la ley del mercado. El mercado muestra que a veces uno compra un pedacito de tierra, no vale nada, la compra por 2 pesos, el balneario se valoriza y lo que valía 2 pesos ahora vale 200. Y ahora pasa al revés. Bueno, le digo que no es la ley del mercado. Y el tema es así. El tren pasa por la zona urbana de Durazno, Florida, 25, Las Piedras, Progreso, etc. El tren podía haber venido perfectamente como era el proyecto original, bordeando la Ruta 5. Entonces, si se hubiera hecho el proyecto original, entraría a Montevideo por los accesos a Montevideo y no molestaría a nadie. ¿Por qué se cambió? Bueno, ¿por qué se cambió? No sé. Porque si, imagínate que lo están matando del proyecto porque vale 1.000 millones de dólares, si hubieran tenido que hacer toda la vía nueva, valdría 4.000 millones de dólares, las cosas que se estarían diciendo. La vía la paga exclusivamente el Uruguay. La Acá vía la UPM no pone un peso en la... La vía la paga exclusivamente el Uruguay, 2.225 millones de dólares. Y lo que yo le digo, que discrepo con su posición, es que está muy bien que se haga un tren, pero el tren de UPM, es un tren que según el ministerio, que tiene 14 frecuencias diarias, según el ministerio, pero el contrato dice que puede tener 30, si tuviera 14 pasa 420 veces por mes por su casa. Las 24 horas del día, los 365 días del año, tocando bocina, anunciando la llegada para que zona urbana. Entonces nosotros nos ponemos al lugar de esas 40.000 personas, que hay mucha gente que no le importa, las 40.000 personas porque no vive al lado del tren. ¿Qué puede hacer ese vecino al que le va a pasar eso? Bueno, ese vecino puede hacer... ¿Qué recursos tiene para defenderse de esta situación y de esta inversión? Bueno, es decir, a nosotros nos quieren deslumbrar con la inversión. Nos quieren así deslumbrar con la inversión. Y lo cierto es que la inversión sale 2.225 millones de dólares para hacerle una vía a una empresa. Esa es la realidad. Usted dice que si no hubiera venido esta empresa, no nos hubiera servido de nada no hay vía. este ferrocarril central. No, si no viene la empresa, no hay vía. Porque el gobierno anunció... Esto es una frase, importante porque, habla de la magnitud de lo que significa, porque tanto que se quiere hablar de que esto va a beneficiar a todos los uruguayos. Yo no sé a quién beneficia. Yo lo que le digo es que si no hubiera venido UPM, no hay vía. Porque que yo sepa, el gobierno nunca anunció la vía del tren. La anunció cuando apareció la empresa. Pero me quiero detener, porque el tiempo siempre es breve, en lo que pueden hacer los vecinos, que es muy importante. ¿Qué pueden hacer? Lo que pueden hacer los vecinos es lo siguiente. Cada uno de los vecinos que crea que su bien se desvaloriza, que se desvaloriza notoriamente, hoy en Capurro, etcétera, hay muchos inmuebles a la venta y no se vende nada. Porque una cosa es el tren de AFE, como bien dicen ustedes, y otra cosa es este tren que pasa a 80 kilómetros por hora, 800 metros de largo, con productos químicos y con veneno hacia la vuelta, porque va con ácidos, etcétera, a 2 metros, a 4 metros y a 5 metros de las casas. Lo que pueden hacer los vecinos es lo siguiente: en forma individual, cada vecino puede iniciarle un juicio al Estado por la pérdida de valor del bien, porque en virtud de una obra... ¿Qué posibilidades tiene de ganarle al Estado? Se los gana siempre. Hoy pasa un tren. ¿Y qué gana? Pasa un tren que muchas veces traía combustible, ¿no? Sí. ¿Qué puede pedir? Y pasa a lo mismo 2, 3, 4 metros. Bueno, pero sabemos que esto es brutal, Sí, o sea, una lo que va a cosa hacer que- en materia de cantidad de trenes, de un tren- velocidades, Sole, la vía ya está, Pero ya está siendo bien, utilizada. pero ahora ya va a se empezar transforma- a funcionar y se el transforma- vecino lo va a empezar a padecer. Yo no lo quiero convencer a ¿Qué usted le que puede cambie de ganar? idea. ¿Qué le Usted puede tiene ganar al una idea Estado? prefijada que me parece No, perfecta. yo eso no se lo acepto. Bueno. Sobre el tema de la idea prefijada mía, no. Usted me dice que el tren está muy bien, que ya No, está yo la no dije vía y que se estaba- utilice. Usted está poniendo palabras en mi boca, yo nunca dije. Pensé Yo que nunca me- dije que el tren estaba muy bien. Pensé Yo que lo me que había dije dicho fue... que siempre pasó el tren. Sí, obviamente. Yo lo que dije fue que el trazado de la vía ya estaba, que no es que se hace un trazado para pasar por la zona suburbana Claro. y que lo que se están viendo afectados, entiendo la molestia de los vecinos que se están viendo afectados, pero Ajá. entiendo también Pero que el vamos- inmueble siempre estuvo en el mismo lugar y que la vía siempre estuvo en el mismo Bueno, lugar. Pero Vamos avancemos. a lo que puede hacer el El vecino. denunciante, ¿no? El vecino aislado, solo, contra el Estado. ¿Qué le puede ganar? El vecino lo que tiene que hacer es lo siguiente. Tiene que llamar un perito inmobiliario y decir, ¿cuánto vale mi casa? Y le va a decir, vale 1.000 pesos. Después tiene que esperar que construyan el tren o que el tren esté anunciada su construcción. Ya está anunciado, Bueno, ya está el trazado. Bueno, con el trazado tiene que llamar al perito y decir, ¿ahora cuánto vale mi casa? Entonces el perito le va a decir, bueno, mire, si a usted le pasa 500 veces por mes un tren,
que antes le pasaba 60 veces a 20 kilómetros, ahora le pasa 500 veces a 80 kilómetros, todos los días, su casa vale menos, porque no creo que haya mucha gente No, que bueno, tenga está interés en vivir. clarísimo. Entonces le hace un juicio al Estado por la diferencia de valor inmobiliario que pierde su casa. Solo que el Estado se le expropie. Si el Estado hace 8.000 expropiaciones como tiene que hacer, la gente queda contenta. Pero voy a lo segundo, que es más importante que esto. Nosotros estamos organizando en Santa Bernardina, Durazno, Florida, 25 de mayo, Progreso, el municipio C de Montevideo, próximamente el municipio G de Montevideo, Las Piedras y Canelones, iniciativas legislativas locales que están en el artículo 305 de la Constitución desde el año 1918, o sea, tienen 101 años. Esa iniciativa legislativa local dice que el 15% de los habitantes de esa localidad, no del departamento, de la localidad, pueden presentar iniciativas legislativas ante la Junta Departamental de cada uno de su gobierno departamental. Y lo que nosotros estamos haciendo es, ya tenemos en muchas localidades más del 15%, pero no es el momento de presentarlo, ahora vamos a esperar unos días. La iniciativa lo que dice es que el tren se haga, todo bien, pero que no pase por la zona urbana, que pase por las zonas rurales como es en todo el planeta. Tanto es así que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que públicamente, digamos, agradezco de alguna forma la sensibilidad del ministro Rossi, en la ciudad de Sarandí Grande, que fue el primero que lo planteó, accedió a hacerle un bypass de 7 kilómetros por afuera de la ciudad. Los técnicos del Ministerio de Transporte, que tengo el informe, dicen que el bypass por Sarandí Grande es más barato que el trazado original. Y ahora usted lo que cree es que con estas iniciativas se va a volver a rediseñar el trazado. Nosotros lo que queremos es que hagan la planta, si quieren hacer la planta, que hagan el tren, que es la salvación del Uruguay, según ellos, pero que el tren pase por las zonas rurales. ¿Hay tiempo para eso? Hay tiempo. Le pregunto. No tenemos plazo para presentar las iniciativas, no hay plazo. Nosotros las vamos a presentar próximamente. En probabilidades, ¿qué probabilidad cree usted que tiene de que le cambien el trazado en esas localidades hacia zonas rurales? Muchas. ¿Y sabe por qué le digo? O sea, si respetamos la ley, que parto de la base que vamos a respetar la ley y la Constitución. Y después le voy a explicar en un minuto por qué hace 101 años que está en la Constitución y no se ha hecho. Muchas, ¿por qué? Porque la ley dice que presentada la iniciativa, el gobierno departamental debe resolver el tema en un plazo de 40 días, el intendente y la junta. Si pasan los 40 días y rechaza la iniciativa que dice que el tren pase por la zona por la zona rural, o sea, que salga de la planta, la ley dice que se debe llamar un referéndum local. O sea que van a ser los habitantes de 25, Durazno, Florida, Las Piedras, Progreso, los que van a resolver. Si los habitantes de esos municipios resuelven que el tren pase por la zona urbana, macanudo, se llega a la zona urbana. Y si los habitantes dicen que el tren no debe pasar por la zona urbana, esa norma se convierte en un decreto departamental con fuerza de ley en el departamento. Y cuando es materia municipal o departamental, la ley, el decreto ley con fuerza en el departamento con fuerza de ley, enfrenta a la ley nacional. Para redondear, porque son muchos los temas, está el costo, está el perjuicio a estos vecinos, a algunas localidades en particular, pero de todo lo que se ha hecho hasta el momento con estos contratos, vamos a concentrarnos no en UPM, en el ferrocarril central. Claro. ¿Por qué cree que faltó quizás algunos pasos previos para no llegar a todas estas discusiones que estamos teniendo o la transparencia en la información? Porque ahora también hay problemas en la traducción de lo que va a costar. Se creía que iba a costar una cosa, en tantos años se iban a amortiguar. Ahora se cree que en 800 años recién se va a amortiguar lo que es la inversión que hace el país en este ferrocarril central. ¿Por qué han sucedido estos desencuentros, digamos, permanentemente con esta inversión? ¿Qué se ha hecho quizás no de la mejor manera? Bueno, eso es consecuencia. La pregunta debería ser dirigida al Poder Ejecutivo, o sea, porque el problema lo provoca el Poder Ejecutivo. Segundo, el secretismo. Cuando usted trabaja en secreto... ¿Por qué cree que se trabajó en secreto? Bueno, hay leyes que autorizan a trabajar en forma confidencial si la publicidad de lo que está haciendo el Estado perjudica al Estado en forma grave. Entonces ahí el Estado está bien que trabaje en forma confidencial. ¿Pero a usted le parece que un contrato para construir un tren y darle una zona franca a una empresa para que haga celulosa puede comprometer la seguridad de un Estado?
El contrato se negoció en secreto y nunca vamos a saber por qué se negoció así. Y esa es la consecuencia del secretismo. Cuando usted trabaja en secreto, no manda información al Parlamento, el Parlamento le pide información, el Poder Ejecutivo no envía. Le dice, bueno, como plan B que vengan los secretarios del presidente y nos informen. Y la presidencia le dice, no, los secretarios nos van. Contratamos un abogado particular, pasando por arriba de las asesorías letradas de presidencia y de los ministerios, para que el abogado nos defienda. Pero le quiero decir, porque tenemos poco tiempo, porque esto nunca se hizo. ¿Por qué? Porque el otro día un periodista me decía, pero ustedes descubrieron la pólvora en 101 años, pues viene de la Constitución del 18 este recurso. ¿Y sabe lo que pasa en esta situación? Que también es un tema para analizar. Que cuando el cierto porcentaje de la población tiene una inquietud o tiene una necesidad de algo, desde una cebra hasta un semáforo, una cuneta, un horario nocturno en un liceo, lo manifiesta públicamente y siempre hay un dirigente político que recoge esa inquietud, la hace suya y la gestiona y la obtiene. Así funciona la democracia y para eso están los representantes. Ahora, en este caso, no me pregunte por qué, porque no tengo la respuesta, todos los partidos políticos con representación parlamentaria, digamos que en el Senado, para no ofender Sí. están alineados al proyecto. El Poder Ejecutivo está, sin duda, es el que más lo promueve, pero si no fuera por la Intendencia de Durazno, no hay planta. La planta existe por la Intendencia de Durazno, que da el permiso de construcción para que se construya la planta, exonera de todos los tributos a la construcción de la planta, un padrón que es rural, porque en la zona rural no se puede construir plantas industriales, está prohibido por ley. Entonces la Intendencia de Durazno declaró una estancia de 550 hectáreas en el medio del campo como zona suburbana. Cuando lo suburbano es lo que continúa lo urbano, pero resulta que fuera de lo suburbano de UPM son todas estancias. Sí, pero aquí va con... Entonces lo que voy es lo siguiente, como aparentemente, y esto lo digo respetuosamente, como siempre hablo yo, como aparentemente todos los partidos políticos están de acuerdo con el proyecto, lo que me parece bien, porque yo no juzgo, cada cual es su opinión. Sí, la inversión más grande de todos los tiempos en el país, ¿no? Todas las opiniones son válidas. Ahí sería un atrevido si dijera que no es válida su opinión. Yo puedo discrepar con la de él, como le dije acá al amigo periodista, que discrepaba, pero es válido dándole a él como la de él. El tema es que al estar todos los partidos alineados, la gente no encontró ningún dirigente político que recoja su inquietud. Está Entonces encontró este instrumento, que está nada menos que en la Constitución. Entonces nosotros le pusimos en conocimiento de la existencia de este instrumento y los pobladores de esas ciudades, localidades, se empezaron a movilizar para llegar a este objetivo. Y después se verá lo que pasa. Ahí interviene la Junta Electoral, la Corte Electoral, la Junta Departamental, el Intendente. Y dése cuenta que esto... ¿Cuánta gente, si tenemos para redondear un número, estarían representándose en estas denuncias, por decirlo así? Depende de la localidad. Por ejemplo, en Sarandí Grande son 1.200, en Florida son 6.000. Pero alcanzarían unas 10.000 personas. No, mucho más. Mucho más. Solamente en el municipio C son 23.000 personas. O sea que estamos hablando de 100.000 personas. 100.000 personas afectadas con este trazado. 100.000 personas que van a promover las iniciativas. Afectadas directas porque el tren le pasa en la puerta, unas 38.000 personas. Bien. Ahora, para llegar a las 100.000 estoy hablando de gente que está a 40 metros. Claro. Inmuebles afectados que el Estado debería expropiar. Ahí no habría ningún problema. Entre 7 y 8.000. Ahora, si el Estado hace el proyecto por las zonas rurales, como es en Europa, en Asia, los ferrocarriles de pasajeros van por las zonas urbanas y los ferrocarriles de carga van por las zonas rurales. Claro. Es así. Nosotros lo único que pedimos es que se haga el tren, que se haga la planta, ya que es la solución para el Uruguay, pero que por las zonas urbanas de las ciudades no pase. Está claro. Muchísimas gracias, Eduardo Luz, abogado constitucionalista. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias a usted por invitarme.